Ocupa. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Nuestra Lengua, su casa, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma español, recordándoles siempre que la palabra ocupa el punto más alto de nuestra pirámide desde los aspectos de la literatura, la lingüística y la pedagogía. Hoy, en Taller de la Palabra, con la profesora Maura Flores, tendremos al doctor Cristian Noemi Padilla, chileno, de la Universidad de La Serena, con la cual la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene un convenio, hablando de las innovaciones en la lengua y la literatura. En Novedades del Español, la palabra de hoy es CIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. No se lo pierdan. En Café Literario estaremos conversando con el profesor, el doctor Sergio Vergara Alarcón, experto en literatura hispanoamericana, y la profesora Brenda estará hablando con él de las nuevas tendencias que se están dando en la literatura en la actualidad. En Salgamos de Dudas, el profesor Gustavo González y Cecia Espinal nos tendrán todas esas preguntas que han recogido a lo largo de la semana, y los invito nuevamente a que sigan escribiéndonos a nuestra página de Facebook y a nuestro correo que aparecen siempre en pantalla para que puedan ser respondidas todas sus preguntas, porque recuerden que ese es el espacio más suyo de todo el programa. A continuación vamos a ir con un adelanto de las preguntas que tenemos para hoy con Gustavo González y Cecia Espinal. No se muevan. La capacidad de hacer preguntas es el verdadero génesis del aprendizaje. Es en este momento cuando nosotros mezclamos información nueva con las ideas que anteriormente teníamos. Y por eso en el segmento Salgamos de Dudas estaremos dando respuesta a todas sus preguntas respecto a la lengua. Así es, sean todos bienvenidos una vez más a su segmento Salgamos de Dudas. Como lo mencionó Cecia, entonces nosotros vamos a asociar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos cuando nos preguntamos. Y es por eso que en este momento vamos a dar un avance de esas preguntas, esas interrogantes que ustedes se han planteado a diario respecto al uso o algunas inseguridades que tenemos en nuestro idioma español. Así es, las preguntas que estaremos respondiendo son las siguientes. ¿Cuál es el término equivalente al español del anglicismo shopaholic? También vamos a ver si son completamente equivalentes los verbos influir e influenciar. También hablaremos acerca de cuál es el significado de estos tres términos que en pronunciación como que son iguales, pero ya en grafía cambian un poco, porque unas se escriben separados y otras se escriben unidos. Es, como ustedes lo pueden ver en pantalla, con qué y con qué. Estas son las preguntas que estaremos dando respuesta en su segmento Salgamos de Dudas, así que los invitamos a que ustedes no se pierdan ninguno de los siguientes segmentos y los esperaremos al final. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia que está pendiente de las temáticas que desarrollamos con el propósito de mejorar los procesos de lectura y escritura en los niños y jóvenes de nuestro amado país. Me encuentro en compañía del doctor Cristian Noemi Padilla de la Universidad de La Serena de Chile. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer poder compartir con ustedes. La visita de nuestro docente de la Universidad de La Serena se da en el marco del convenio con la Universidad de La Serena de Chile y en cumplimiento con el eje estratégico de internacionalización y la acreditación de la carrera de enseñanza del español. La Universidad Pedagógica Nacional participa en intercambios anuales con profesores extranjeros y para este año pues tenemos a 2 visitantes. En este caso me acompaña, pues ya lo he presentado, al doctor Cristian. El propósito de esta visita es poder conocer las innovaciones desarrolladas en la Universidad de La Serena en la enseñanza de la lengua y la literatura, realizando talleres y conferencias que nos van a ofrecer para potenciar la habilidad lingüística con el fin de fortalecer la competencia comunicativa. Y para comenzar y poder llegar hasta nuestra audiencia, todos esos conocimientos que en este momento pues vamos a compartir, usted en sus talleres pues nos va a presentar esta producción que se titula Ecología Argumentativa Universitaria desde la realidad a los conceptos. ¿Por qué el título de este libro y que enmarca también esos conocimientos que nos brinda el día de hoy? La razón es una apuesta teórica epistemológica
nuestra perspectiva es concebir la argumentación dentro de un marco de ecología. Sostenemos que de la misma manera como la especie humana ha evolucionado en determinado sentido, parte de esta evolución se manifiesta en el uso del lenguaje y particularmente de aquella forma que ha venido en llamarse expresión argumentativa. Me interesa mucho el título, por el porqué de la palabra ecología argumentativa universitaria. Ya más adelante pues nos lo va a explicar el doctor, pero es interesante y quiero dar algún aporte hondureño en el sentido de del currículum que se estila en nuestro país. El argumento es una de las microhabilidades que está presente y que nosotros los docentes o toda persona encargada de tener el hábito de poder trabajar los procesos de escritura, pues tiene que tener conocimiento. Y esto de argumentar es espontáneo, lo hacemos de forma oral, pero el más complejo es la forma escrita, porque en todo momento nosotros para existir necesitamos que argumentar. ¿Es así, doctor? Usted entronca precisamente con el sentido del título y del trabajo. Nosotros concebimos que la argumentación ha sido una parte de las habilidades que la especie humana ha tenido que desarrollar para poder garantizar la supervivencia de la especie. En ese sentido cobra razón el título de ecología. De ecología. En estudiantes universitarios, puesto que el estudio se centró en estudiantes universitarios chilenos de varias universidades, de varias regiones del país, de varias carreras, universidades públicas, universidades privadas, y desde la práctica a los conceptos, porque esta investigación tuvo un punto de partida en la empiria, en los datos, y luego elaboramos la teoría. Es una investigación la que nos está presentando el doctor Cristian Noemí, pero ¿cuál es el principio teórico de esta investigación que tiene como base? Los fundamentos teóricos son de naturaleza psicosocial, particularmente de orden cognitivo. Hemos estudiado los principios que subyacen en la mente a la actividad de argumentar. Estos principios van desde actividades inferenciales hasta rasgos de la personalidad. Es decir, hemos descubierto que sujetos, individuos, jóvenes, por ejemplo, que tienen determinadas habilidades cognitivas o determinadas características de su personalidad, pues tienen como contraparte ciertos modos, maneras específicas de argumentar. Y detrás de todo ese producto que nosotros exigimos hay toda una ideología, una cultura, y a raíz de eso, desde la problematización del valor y la función que cumple la argumentación, ¿para qué sirve argumentar? Desde un punto de vista ecológico, argumentar sirve para mantener la especie, para garantizar la supervivencia de la especie, para resolver... Humana. Claro, para resolver conflictos, para concordar soluciones. En estos días
Honduras se plantea conflictos políticos, de inseguridad, político, y el país lo resuelve elegantemente, de una manera muy satisfactoria, poniendo las razones, los pros y los contras. Los problemas se resuelven dialógicamente. Eso muestra una ciudadanía civilizada, una ciudadanía que dialoga, donde las posiciones se resuelven dialécticamente. Para aquello sirve la argumentación, para construir una sociedad más sana, más dialógica, más democrática. Eso es lo que esperamos, y que también esto no sea en niveles superiores, que venga desde los primeros niveles de la enseñanza. Me refiero a prebásica, básica, media, educación superior. Pero nosotros los docentes exigimos de que el estudiante argumente, pero lo difícil, o esa tarea difícil de poder profundizar en la complejidad de la argumentación, es dura esa tarea. Entonces, desde esa perspectiva del producto, ¿cómo se determina la complejidad de la argumentación? Bueno, como la práctica totalidad de los componentes de la estructura del lenguaje son más complejas a medida que hay mayor madurez biológica, mayor madurez cultural, etcétera. Esto hace suponer que, por supuesto, el nivel de complejidad de un niño es menor que el nivel de complejidad de un profesional, lo que no significa que un niño no argumente, solo que lo hace, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus posibilidades de desarrollo biológico y cultural. Pero que sí debe de estarse fomentando y debe de estarse trabajando. Desde luego, la competencia, esta capacidad concebida en términos cognitivos, es un saber que hay que ponerlo en práctica. Venimos dotados genéticamente con esta capacidad, es lo que sostenemos en el libro. La especie humana ha desarrollado un alargamiento en la neurona que está asociado a la capacidad argumentativa. Sin embargo, esta es una capacidad. La capacidad hay que ponerla en ejercicio y desarrollarla, ¿no es cierto? Yo puedo tener capacidad para muchas cosas. Imaginémonos jugar al tenis, pero la capacidad la tengo que poner en ejercicio para jugar al tenis en una pista determinada, una pista de pasto, una pista de arcilla o una pista de cemento. No va a ser lo mismo. Tengo que aprender a poner la capacidad en contexto. En contexto. Nos despedimos, soy Maura Flores, los espero en nuestra próxima emisión de Taller de la Palabra, y siga aquí con nosotros en el gustado programa Nuestra Lengua. Hola estimados amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís, y en su segmento Novedades del Español les traemos una gran noticia: la incorporación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán al proyecto denominado Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, más conocido por sus siglas como CIELE. En el marco de un ambicioso y sólido proyecto de internacionalización, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se convierte en centro de examen CIELE en calidad de universidad asociada, cuya gestión tecnológica y comercial se canalizará a través de Telefónica Educación Digital.
A continuación les contamos en qué consiste esta novedosa y prometedora asociación de nuestra querida universidad con CIELE. El Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE, es un proyecto iberoamericano creado e impulsado por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca, cuyo principal objetivo es evaluar y certificar por medios electrónicos el conocimiento del español como lengua extranjera o como lengua segunda, así como la competencia lingüística de hablantes nativos. A las 3 instituciones titulares se unen en el CIELE las universidades asociadas, como es ahora el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, las cuales se constituyen en un conjunto cualificado de universidades iberoamericanas que colaboran en la investigación de la enseñanza del español como lengua extranjera y como lengua segunda, además de controlar la calidad de los exámenes aplicados y aportar una gran variedad de materiales didácticos. CIELE ofrece a todos los interesados un certificado que demuestre su grado de dominio del español. Se dirige tanto a estudiantes de español de todo el mundo, más de 20 millones de personas, como a profesionales. Será el examen electrónico de referencia que cualquier persona interesada puede realizar ya de forma ágil y rápida. El examen multinivel consta de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. Las principales características de CIELE son: carácter panhispánico. Las pruebas incorporan las principales variedades del español, de manera que cada candidato se encontrará con la propia variedad de uso. Dimensión internacional. Se trata de un servicio global avalado por el conjunto de la comunidad hispánica y aplicado en todos los países del mundo. Compatibilidad. Por su propia naturaleza panhispánica e internacional y por su carácter diverso, no entra en competencia con certificados propios emitidos por las universidades asociadas. Gestión electrónica, que redunda en la flexibilidad y facilidad de los procesos de inscripción y de realización del examen, así como en la rapidez de la comunicación de los resultados. Plataforma virtual de materiales didácticos, asociada al entorno del examen, que hará del CIELE un campus virtual del español. El proyecto CIELE es un servicio internacional electrónico de evaluación y certificación de la competencia lingüística en español sobre una escala basada en los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin limitación de origen nacional, lingüístico o de edad, dicho servicio está dirigido a las personas que quieran conocer su nivel de español, tanto como lengua materna, lengua segunda o lengua extranjera, cuya distinción les explicamos a continuación. Con CIELE, el Instituto Cervantes diversifica la oferta certificadora del dominio del español y amplía la gama de exámenes pensados para diferentes tipos de usuarios, tanto de español, lengua materna, lengua segunda y lengua extranjera. Por lengua materna, L1, lengua nativa o lengua natal, se entiende la primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Atendiendo a las situaciones y circunstancias en que se aprende la lengua materna, se suele distinguir entre lengua extranjera y lengua segunda. Cuando la lengua materna se aprende en un país donde no es ni oficial ni autóctona, se considera una lengua extranjera. Por ejemplo, el español en Brasil. Cuando la lengua materna se aprende en un país donde coexiste como oficial y autóctona con otras lenguas, se considera una lengua segunda. Tal es el caso del español para los misquitos o garífunas, cuya lengua materna es el misquito y el garífuna respectivamente. Otra situación cada vez más frecuente de lengua segunda
es la que se produce cuando los emigrantes con una lengua materna común llegan a constituir una comunidad de habla relevante en el país de acogida, como es el caso de los hispanos en Estados Unidos. En situaciones como esta, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, parece pertinente empezar a considerar que la lengua de esa comunidad de habla, el español en este ejemplo, puede dejar de ser una lengua extranjera para convertirse en una lengua segunda al margen de su posible cooficialidad. Cerca de 60 universidades españolas y latinoamericanas de alto prestigio se han sumado hasta el momento como asociadas a CIELE, proyecto que da respuesta a la creciente demanda de evaluación y certificación del español, el cual convive con otros diplomas existentes tales como el DELE, que concede el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio Español de Educación. Enviamos nuestra más sentida enhorabuena a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por haber dado hoy este gran paso hacia la internacionalización. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario, y en esta oportunidad nos encontramos en el Paraninfo Ramón Oquelí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde acaba de cumplir de terminar una conferencia del doctor Sergio Vergara, quien me acompaña en este momento, invitado de la Universidad de La Serena, doctor en Hispanística. Bienvenido, doctor Sergio Vergara, por estar con nosotros. Conversaremos sobre las nuevas tendencias y sobre la literatura chilena en los últimos tiempos. Comencemos, cuénteme, ¿cuáles son las nuevas tendencias, la nueva estilística, la nueva estética de la literatura chilena actual? En la jornada de ayer, justamente a propósito de este panorama que me pedía la universidad, perdón, hacía mención al punto. La nueva novela chilena intenta buscar una suerte de arraigo, una suerte de sistema de identidades, ¿no? Todo esto a propósito de la literatura de la transición post-dictadura militar, es decir, a partir de 1989 hacia acá. Por lo tanto, las nuevas tendencias insisten en crear una suerte de literatura de búsqueda, una literatura experimental. Básicamente, a propósito de lo que decía hace poco, también es una literatura de neovanguardia. Sin embargo, recoge toda la tradición de la literatura chilena, que es muy rica, hasta hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, pasando por las vanguardias, la literatura actual intenta buscar esas señas de identidad como una forma de recuperar una suerte de territorio. Y eso se ve en la literatura actual. Y uno de los representantes de aquella época, digamos, de la generación así llamada del 50, es, por ejemplo, José Donoso. La literatura de José Donoso es una de las que va a determinar el desarrollo de la nueva novela chilena. Luego, Donoso es uno de los escritores favoritos de Bolaño, Bolaño. Son narrativas, como digo, experimentales, de indagación, y que tratan de afirmar, como digo, este territorio que fue un territorio diseminado, fragmentado, en forma de diáspora, ¿no? De eclosión, de destrucción. Y eso se ve en toda la literatura, y justamente un ejemplar que tengo, gracias a usted, que es de Pedro Lemebel, que es una de las vías de la literatura, por ejemplo, en el ámbito de la literatura gay, ¿no? La literatura homosexual. Eso justamente porque la literatura marginal en Chile, como siempre, estuvo en la periferia y no tuvo voz, no tuvo espacio. Entonces ahora la literatura de las mujeres, la literatura gay, la literatura del lumpen, de lo marginal, de lo periférico, vuelve a aparecer en la literatura actual. Hay en este libro elementos muy interesantes, la musicalidad, por ejemplo, como el personaje es bastante
musical, cómo mezcla canciones con la vida y el de fondo tal vez el barrio marginal, claro, y la casita abandonada y las luchas clandestinas, las reuniones clandestinas de los personajes, la situación de la dictadura presente siempre. Siempre presente, sobre todo porque este espacio es un espacio polifónico, ¿no? Como diría Mijail Bakhtin. Es decir, es una serie de voces, es un diálogo polifónico en que, por ejemplo, especialmente en esta literatura, la del MBL, pero en general diría yo que en toda la literatura chilena en este momento se produce un entrecruce, una suerte de vasos comunicantes. Entonces, por ejemplo, me parece representativo lo que usted dice como ejemplar a la vez. Acá hay una suerte de entramado, un tejido de voces. Acá está, por ejemplo, en el MBL hay estilísticamente una riqueza muy, muy fina porque él utiliza muchos neologismos. Pero los neologismos son una mezcla del registro culto del español de Chile, ultraculto, pero yuxtapuesto a expresiones que son del registro vulgar, del COA, que es el nombre que nosotros le damos al idiolecto o al sociolecto de los criminales, ¿no? Está el lenguaje marginal gay acá, hablado, comillas, por los propios personajes, que como comillas, que ellos mismos son gay, ¿no? Pero se autodenostan como una forma de desconstruir la ofensa heterosexual, por decirlo. Sí. Pero es una mezcla de lo marginal al borde ya del lumpen, porque este sujeto no solo es el sujeto discriminado por ser gay, sino que es el sujeto que además es muy pobre y vive en poblaciones periféricas de la capital, y entonces el sujeto tiene doble discriminación de género y económica, social también. Y entonces acá hay muchos registros, el registro de la cultura popular, carnavalesca, está el registro de como digo, de los sociolectos, que tienen que ver con el mundo del AMPA, de lo criminal, del mundo de la delincuencia, el mundo de las minorías sexuales, ¿no? Silenciadas hasta el momento. Por eso que él es un autor que resulta representativo de alguna de las vías de la literatura chilena contemporánea. Mi casa es la esquina, dice, claro, en un momento del texto. Y el título me llama la atención, Tengo miedo, torero, que es representativo de todo lo que él vive y es prácticamente autobiográfico, ¿verdad? Hay muchas cosas de su vida presentes. Claro, en general es un juego que él realiza como una forma de exorcismo, es decir, la represión de la dictadura, la represión de la sociedad machista, heterosexual, la represión social, ¿no? Por su marginalidad económica. Es un sujeto entonces que desde su rabia, de su ira acumulada, ¿no? Por ser menospreciado y simplemente por no existir, digamos. Eso hace que esta literatura sea una literatura que también es en parte irónica, de pronto es muy sarcástica, pero al mismo tiempo es despiadada. Y al mismo tiempo es una suerte, él suele escribir crónicas, es decir, el género, el registro de una situación en forma de documento, testimonio. Entonces, a propósito de todo eso, ese rasgo heterogéneo de la literatura chilena contemporánea. Y es un caso, el de Lemebel. Sí. Hablando de las polifonías, de pronto hay un enunciado radial que pone en jaque a los personajes, que qué va a pasar, y todo el miedo de la situación de la dictadura. Hablemos de la representatividad de la literatura chilena no solo en el siglo XX, podríamos decir, o tal vez en los últimos tiempos. ¿Qué autor es representante, por decirlo? Es un problema complejo, ya que hay varios criterios para determinar cierta representatividad, por ejemplo, el criterio comercial, ¿no? El éxito que pueden tener autores. En mi opinión, por ejemplo, Isabel Allende no es una buena novelista, sin embargo es una de las que más... Vende mucho. Pero es la que más ha vendido en lengua española en todo el planeta. Y sus textos tienen mucho éxito, pero habría que hacer un estudio sociolingüístico, socioliterario para determinar quiénes la leen.
¿Qué tipo de lector es ese? ¿De qué estrato social? ¿Cuál es el nivel cultural? ¿La competencia lingüística y cultural de ese destinatario? Pero, por ejemplo, claro, por eso digo representatividad. ¿Es ella representante de la literatura chilena? Yo diría que no. Hay otra mujer que escribe en la literatura que se llama Diamela Eltit, que me parece que es la novelista chilena contemporánea. Sin embargo, es muy hermética, es muy críptica, ¿no? Pero a mí me parece que es una cuestión también que tiene que ver con la intención, a quién le estoy escribiendo, con qué fin, ¿no? Y entonces a mí me parece que, claro, hay autores como Bolaño, por ejemplo, que en este momento tiene mucha recepción, pero especialmente recepción académica, y que resulta ser un caso extraño. Es como el típico caso del autor que es reconocido post-mortem. Suele suceder. Y también, por eso insisto que es una cuestión discutible, porque también hay autores que se ponen, de comillas, de moda, ¿no? Son autores que se convierten en autores de culto. A mí me parece que lejos, después de José Donoso, nos ha aparecido el gran novelista chileno. Creo que él es el mejor novelista de la mitad del siglo XX. A lo mejor en relatos, quizá. Pero es muy difícil en este momento. Se produce, yo creo, en Chile mucha escritura. Pero no es una escritura que vaya a tener, yo creo, permanencia o que vaya a tener perdurabilidad. Me parece que actualmente los criterios son más bien de bestseller. Hernán Rivera Letelier, por ejemplo, es un autor que es muy leído en Honduras, me llama mucho la atención, y en Chile no mucho. Y los que leen esos libros en Chile son lectores, digo, destinatarios no especialmente cultos. Entonces es comillas como de mal gusto que a alguien le guste Rivera Letelier, digamos. Quizás son por los premios que ganan, que de alguna manera los catapultan, porque él ganó un premio Alfaguara. Sin duda. El problema, claro, el premio es una cuestión tan compleja otra vez. Es calidad, es repercusión, es venta. Yo pienso que solo hay casos de genialidades y son la excepción, no son la norma. Los casos de genialidades son aquellos en los que un sujeto, por ejemplo, estoy pensando en un autor mexicano, Fernando del Paso. Fernando del Paso escribió una de las mejores novelas del siglo XX, impresionante, que son Noticias del Imperio, que es imprescindible. Don Fernando del Paso obtuvo la beca Guggenheim para escribirla a través de la fundación homónima y se demoró 10 años en escribir la mejor novela del siglo XX en México. Entonces me parece sospechoso, por decirlo menos, que Hernán Rivera Letelier publique un libro cada pocos meses. Cada mes, digamos. Y Isabel Allende peor todavía. Y hay otra que se llama Marcela Serrano, que también son como las escritoras sentimentales, neorrománticas, no son representativas, pero venden. Y coméntenos sobre la nueva novela histórica. En Chile ha habido un auge de una especie de estudio arqueológico de la historia chilena que hace una suerte de revisión de estos hechos que acontecieron, pero los pone en términos literarios. Y ese es un fenómeno que es muy notable, se da mucho en Latinoamérica, creo, especialmente en Latinoamérica, pero más específicamente en Chile. Justamente es una especie de novelización de la memoria, y eso es por la cantidad de los mitos que se han formado a través de la historia oficial de los hechos pasados, que es una historia que hace el recuento interesado de quiénes son los próceres, ¿no? Y que hace la evaluación ética de lo que pasó y que juzga. Sí, entonces la nueva novela histórica pone en cuestión a esa historia oficial y lo hace a través de una visión crítica de qué es lo que realmente sucedió. Y una forma de reescribir la historia es ficcionalizándola, como si hubiese pasado, pero la cuento como una novela. Sí. Muchísimas gracias, doctor Sergio Vergara, por estar con nosotros. Bienvenido siempre a Honduras y a la Universidad Nacional Pedagógica, que es tu casa. Gracias a todos por estar en Café Literario. Seguimos. Hola
amigos, bienvenidos una vez más a su segmento Salgamos de Dudas. Les saluda Gustavo Alfa González en compañía de Ceci Espinal. En esta ocasión nosotros nos encontramos así como que muy alegres por compartir con ustedes estas preguntas y en especial esas respuestas a estas interrogantes que ustedes se han planteado respecto al uso adecuado del español. Bien, profesor, usted ya les dio una calurosa bienvenida y vamos a arrancar con el segmento. La primera pregunta es la siguiente. ¿Son completamente equivalentes los verbos influir e influenciar? Bien, y esta duda sale, Cecia, porque decimos, pues es igual influir que influenciar. Sí. Pero vamos a ver entonces cuál es el significado que tienen estos dos verbos. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, estos vienen del latín influere, que así vamos a encontrar tres significados. El primero de ellos es producir sobre otro cierto efecto. El segundo es ejercer predominio o fuerza moral. Y también contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio. Entonces, estas son las tres acepciones que nosotros podemos aplicar y que tienen en común estos dos verbos. Ahora, influir e influenciar no tienen así diferencias tanto de sentido ni significado. Entonces, podemos decir que son verbos equivalentes. Pero ahora nosotros vamos a ver en la siguiente que estos dos verbos tienen unos usos específicos. Para empezar, influir es empleado de dos maneras o de dos formas. Uno como verbo transitivo y otro como verbo intransitivo. Recordándose que un verbo intransitivo es aquel que por sí solo puede constituir un sintagma preposicional. Es decir, que no necesita de un complemento directo para darle contexto o darle significado a la oración. Con esta simple oración, Cecia duerme. La oración se entiende, no necesito de más elementos, pero sí puedo decir entonces Cecia duerme en el sofá, pero solo con decir Cecia duerme, estamos bien. Ahora, por su parte, los verbos transitivos son aquellos que sí necesitan de un complemento directo para especificar muy bien qué es lo que se desea o qué es lo que se quiere, utilizando siempre el ejemplo de Cecia. Cecia quiere, pero si digo solo Cecia quiere, ¿estamos claros? No, ¿verdad? Me falta algo. Entonces, puedo decir, Cecia quiere un helado de vainilla. Entonces, ahí sí necesitamos ese complemento directo. Y como podemos observar, Cecia, los dos ejemplos que tenemos con el verbo influir. Uno como verbo transitivo y el siguiente ejemplo como verbo intransitivo. Podemos utilizar influir en los siguientes ejemplos que observamos en la pantalla y daremos lectura. El ejemplo de su maestro los influyó. Fue influido por el romanticismo alemán. Y en el segundo caso vamos a ver aquellos ejemplos en los que se utiliza el verbo influir como intransitivo. Como intransitivo tenemos los siguientes ejemplos. Borges influyó en el estilo de muchos escritores y las condiciones del experimento han influido sobre los resultados. Así, entonces vemos nosotros aquí el empleo del verbo influir y también de su respectivo participio. Y algo que debemos tener mucho cuidado siempre es la concordancia que debe haber entre el verbo y en este caso el sujeto. Y vamos a hablar de concordancia de número. Así es. En cambio, influenciar. Exacto. Por su parte, influenciar, este es un verbo que se utiliza solo como transitivo. No tenemos como el anterior, que es transitivo e intransitivo. Influenciar es transitivo, nada más el uso. Y podemos observar el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Influenció a todos sus amigos. Su moralidad está influenciada por esas lecturas. Así es. Entonces vemos ahí nosotros el uso de estos dos verbos que son equivalentes porque la diferencia no es tanto así de sentido. Pero vamos a ver que hay contextos específicos en los cuales nosotros vamos a utilizar estas dos palabras. Es muy necesario saber los usos específicos que tienen esos dos verbos. Así pues es. Cuando los buscamos en un diccionario pareciese que fuesen equivalentes el uno con el otro en significado, pero el contexto no es siempre el mismo. Bien, la siguiente pregunta a la que haremos respuesta es la siguiente. ¿Cuál es el término equivalente en español para el anglicismo shopaholic? Bien, en nuestro idioma español, como lo hemos dicho, el español es muy flexible, como que puede con todo, o nosotros, los hablantes, hacemos que pueda con todo, entonces lo cargamos con varios extranjerismos. En este caso estamos ante un anglicismo, shopaholic. ¿Qué significa shopaholic? Para muchos será una palabra nueva, que es eso de shopaholic, pero tenemos la primera, shop, que la palabra shopaholic está compuesta precisamente por eso, shop, que en inglés es tienda o bien el verbo comprar. Y alcoholic, que es adicción. Adicción, alcoholic es utilizado como adicto al alcohol. Así, entonces en este caso el equivalente o el significado de la palabra shopaholic es comprador compulsivo. Así es. Cecia es una compradora compulsiva, sería el uso adecuado. No decir Cecia es una shopaholic. Exactamente. O shopaholic. Hay muchos anglicismos que los utilizamos y que tienen su término equivalente en el español y pues por ser nuestra lengua debemos de darle ahí a la prioridad, ¿no? Así es, como uno de nuestros compañeros de programa ha dicho, nosotros siempre debemos tratar
de utilizar el español, el equivalente al español de ese término. No, Exactamente. a veces nosotros utilizamos el extranjerismo porque suena bonito, nos da caché, o sea, nos vemos en otro estilo, pero nosotros debemos procurar siempre mantener nuestra lengua. Y podemos observar unos ejemplos en donde utilizamos la palabra shopaholic y ver después cómo sería con su equivalente en español. Bien, les invito a leer conmigo el ejemplo. Su chica, con pasta de shopaholic y ojo entrenado, liquidó la compra en lo que dura una ducha. Bien, en este caso es como que complicado leer todo eso, que tiene que ver con su ojo atento y lo que, ojo entrenado, perdón, y en lo que era una ducha. Entonces ver todo eso, porque las personas que tienen esta adicción a las compras ya están pendientes, ya saben muy bien, voy por esto, esto, esto y esto, y en un SAS, como decimos, rápido, compran y gastan todo eso. O simplemente Entonces, no se pueden resistir a comprar ciertas cosas exacto. que muchas veces son Yo creo que innecesarias. nosotros en cierto momento hemos sido compradores compulsivos con algo que nos atrae. Hay personas que les atrae los zapatos, que les atrae comprar relojes, camisas, y otros, que bien por ellos, que les gusta comprar los libros. Así Vamos es. a ver entonces cuál es. Tenemos otro ejemplo donde Tenemos usamos otro el ejemplo, shopaholic. exactamente. Esta avenida de Shanghái es lo más para un shopaholic. Es decir, el lugar exclusivo, es lo máximo para ir de compras Sí. o para un comprador expulsivo. Ahora, si observamos nosotros con su equivalente en español, que sería lo adecuado en su utilización, queda de la siguiente manera. Es más comprensible cuando Exacto. tenemos el equivalente al español. Su chica, con pasta de compradora compulsiva y ojo entrenado, liquidó la compra en lo que dura una ducha. Y la Así siguiente, es. esta avenida de Shanghái es lo más para un adicto a las compras. Entonces vemos, comprador compulsivo o un adicto a las compras, se refiere a eso, al shopaholic. Entonces debemos darle nosotros énfasis a esos términos en español. En este caso, tenemos otro con el que utilizamos, holic, que es adicción, workaholic. trabajo, workaholic. Exacto, workaholic. Son esas personas que se dedican exclusivamente al trabajo, que su vida solo es el trabajo, olvidándose de lo demás. Y es que la terminación holic denota adicción, vicio en inglés. Exacto, así es. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia que hay entre con qué y con qué? Bien, vamos a ver nosotros la diferencia que reside en estos términos. Con que, separado y sin tilde, equivale a con el cual o con la cual. Por su parte, con que se usa para preguntar y con que, unido, tiene un valor consecutivo, tal como indica el Diccionario Panhispánico de Dudas, equivalente a así que. Este es el significado. Entonces vamos a ver nosotros ahora algunos usos específicos. Para empezar con el con que, Ceci. Con el con qué. Esa es el arma con que dispararon al taxista. Bien, y en este caso la secuencia con que está constituida por la preposición con y el relativo que. Decimos con que dispararon al taxista. Y en este caso también, cuando tenemos el uso de la preposición con y el relativo que, es muy usual tener intercalado el uso del artículo la. Y podemos tener el siguiente ejemplo. Esa es el arma con la que dispararon al taxista. Muy bien. Y el otro es cuando se constituye con la preposición con y la conjunción que, no se intercala ningún artículo como en el siguiente caso. Así es. Para llevar a cabo el proyecto basta con que el director lo apruebe. Ahora el con qué separado y con tilde. Así es. Este tiene un uso, o lo vamos a usar con una intención interrogativa o con una intención exclamativa. Y así tenemos el ejemplo. Y vamos a tener claro esto. El que siempre es tónico y siempre va con tilde. En estas funciones cuando es interrogativo o cuando es exclamativo. Bien, cuando es interrogativo, ¿con qué se escribió ese texto? ¿Con qué votos cuenta el partido? Y una admiración, ¿con qué paciencia trataba el público? Así es. Y aquí vamos a ver con esos interrogativos y esos exclamativos que son directos y que son indirectos. Así es. En este caso se acaba de leer los directos. directos. Ahora, cuando hacemos las preguntas indirectas es cuando no utilizamos esos signos de interrogación, pero siempre tienen ese sentido de pregunta o de exclamación. Así es. Daremos lectura a estas. No sé con qué se escribió ese texto. Hay que ver con qué paciencia trataba el público. Así es, como observamos nosotros, aquí ese que va con tilde. Si tenemos esa intención de pregunta o esa intención de hacer una exclamación. Ahora, con qué unido es una palabra ya. Así es. Y en este caso es una conjunción hilativa y es palabra átona. Equivale a así que, por tanto o por consiguiente. Y vamos a presentar 3 ejemplos en los cuales el con que puede ser sustituido por cualquiera de estos 3. Así es. Ya se resolvió la situación del equipo, con que ahora todos estaremos más tranquilos. Estoy muy cansado, con que no esperes mucho de mí. Y
con que el esfuerzo no sirvió de nada. Bien, así que los dejamos a ustedes para que vean en estas 3 oraciones cuál de eso, ese con que, por cuál de estas 3 palabras o 3 frases puede ser sustituido. Bien, este es el fin de nuestro segmento. Esperamos con muchas ansias todas sus preguntas, comentarios, sugerencias para mejorar, igual para responder todas sus preguntas respecto a la lengua. Así es, recuerden que la Universidad Pedagógica y Televisión Educativa Nacional, Canal 10, siempre están pendientes de la educación hondureña y los invitamos nosotros a ustedes para que estén pendientes de toda la programación que tiene Canal 10 y de todos los programas de la Universidad Pedagógica. Feliz día. Estamos llegando al final. Hoy hemos tenido un programa bastante cargado y por eso mismo iremos rápidamente al final. Agradecemos a todos los que han colaborado el día de hoy, principalmente a los profesores chilenos de La Serena y por ese convenio tan fructífero que tienen nuestras universidades, y también esperamos que todos los conocimientos adquiridos el día de hoy puedan aplicarlos en su vida diaria. El día de hoy el poema es de Henry Charles Bukowski, un poeta estadounidense, el cual es mucho de mi gusto y espero que a ustedes también les guste este poema. Charles Bukowski fue un gran ensayista, un gran poeta y un gran cuentista y un gran novelista. Abarcó todos los puntos de la literatura y hoy día está en uno de los tiempos donde más se le conoce por las redes sociales y también por la venta de libros en idioma español, puesto que ha sido uno de los más traducidos en la última década. A solas con todo el mundo, la carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad, estamos todos atrapados por un singular destino. Nadie jamás encuentra al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, nada más se llena.